Bueno, ahí empezó a... Me apareció un cartel que no alcancé a leer del todo, como que se iban a eliminar algunas personas de la reunión, pero no sé por qué, porque desapareció enseguida. Bueno. Entonces, como le estaba diciendo, estábamos con esta. Como le estaba diciendo, hay un gran interés en diseñar medios de cultivo para hacer que el hongo produzca este tipo de células en vez de conidios, porque son mucho más resistentes a la disecación, por ejemplo, entonces las formulaciones son más estables por mayor tiempo, digamos. Entonces, yo les voy a mostrar cómo se hace las medidas del diámetro, del tamaño de estas células, que también es importante saber qué tamaño tienen para saber si están totalmente desarrolladas o hay que seguir creciéndolas y dejarlas más tiempo. A ver, voy a buscar la regla primero para así les muestro cómo se hace el primer paso, que es el paso de calibración del programa. Vamos a abrir también el de conidios. Bueno, entonces acá tenemos la regla para calibrar. Entonces lo primero que hacemos es, para calibrar las medidas, vamos a set scale. Porque... Esperen. Entonces yo lo que hago es tomar la foto y la tiro, digamos, en el programa. ¿La tomó? No me la tomó. Ahí está. Entonces, acá ya de esta forma lo abro en el programa, la foto. Primero lo que hay que hacer es irse a imagen, tipo, y ponerle 8 bits. Eso en el video creo que está, en el video que yo les pasé, pero por las dudas se los vuelvo a explicar. Una vez que hicieron eso, el paso siguiente es hacer la calibración. Entonces se van a Set Scale y acá ustedes le hacen, lo pueden hacer de varias formas. O sea, yo ya sé que 10 micras son 130 píxeles. Pero bueno, vamos a hacerlo por las dudas. Para hacerlo, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Primero me voy a la línea esta recta y marco, por ejemplo acá, yo puedo aumentarlo. Con la lupa puedo aumentarlo para trabajar mejor. Me vengo acá a la línea y marco desde el principio en línea recta hasta el final de la escala. Bueno, tal vez quedaron ahí. Y ahora sí, me voy a Set Scale. Bueno, dice 129, en realidad, bueno, vamos a ponerle manualmente, son 130. 130 píxeles equivalen a 10 micras. Yo ya sé que esto son 10 micras, entonces se lo pongo. Yo le digo, 130 píxeles que estás midiendo son 10 micras. Acá le ponemos micrómetros y le ponemos, creo que si le pongo global, me lo toma para todos. Ok.
Entonces después, por ejemplo, nos vamos a alguna foto que queremos hacer las medidas. Por ejemplo, esta. Entonces, hacemos clic y la tiramos en el programa. Ahí. Y ahí ya me lo abrió. Se pueden dar cuenta porque le aparece el símbolo acá del image shade. Y hacemos lo mismo. Ponemos edit, image, type, 8 bits, y lo convierte en una imagen de 8 bits. Y ahora sí podemos empezar a medir. Entonces, para poder medir el diámetro de estas células, lo que podemos hacer es aumentar un poco el tamaño, hacer un zoom, para que sea más fácil tomar las medidas. Entonces, ahí se me fue la mano con el zoom. Hacemos clic derecho con el mouse o y le podemos poner zoom out, por ejemplo, si le hicimos mucho zoom. Entonces, después lo que hacemos es, marcamos de vuelta la línea y, por ejemplo, agarramos una de las células. Bueno, vamos a hacer un poquito más grande porque así no se nos complica. Agarramos una célula, supónganse agarramos esta, y marcamos de un extremo al otro, marcamos el diámetro. Venimos a Analyze y ponemos Measure. Y acá aparece una tabla con todos los resultados. Entonces, esta célula tiene una longitud, que sería el diámetro de la célula, de 7,257 micras. O sea, este dato que aparece acá ya es un valor en micras, porque ya hicimos la calibración. Si no hubiésemos hecho la calibración, nos va a aparecer acá el resultado en píxeles, ¿sí? Entonces, después, para hacer las mediciones un poco más, en forma más fácil y más, un poco más fácil, vamos a Edit y ponemos Fill. Cuando ponemos Fill, podemos empezar a hacerlo en forma automática. Entonces, tenemos acá marcado todavía la línea recta, entonces supónganse que queremos medir esta célula, marcamos de una punta a la otra. Entonces, para medirlo, tienen que hacer Control M y después Control F para que la medida, la marquita esta, les siga apareciendo en la figura. Entonces, ustedes no miden dos veces la misma célula. Y acá en la tabla le empieza a aparecer la lista de las medidas. Entonces siguen midiendo, por ejemplo, tienen que medir todas, o sea, ya sea las células grandes como las células chicas, tratan de medir la máxima cantidad que puedan por campo. Entonces van haciendo Control M, Control F. Control M, Control F. Algunas van a estar un poco más claras para hacer las medidas, otras van a estar un poco más borrosas. Si algunas están muy borrosas, no la cuenten. Pero en general lo que se hacen es tomar fotos de distintos campos, con distintas muestras, por ejemplo, y después se hace un promedio general de las medidas. Bueno, ustedes siguen haciendo esto, cuentan la máxima cantidad de células posibles que les permita medir, contar en la foto, y después lo que pueden hacer es lo siguiente. Se van a resultados y le ponen Summarize. Y acá cuando le ponen Summarize, lo que le hace es un promedio, le calcula el promedio, le calcula la desviación estándar, el valor mínimo y el valor máximo que midieron. Y después pueden hacer File, Save As. Bueno, estas son unas medidas que yo hice, vamos a sacarlas para que no se me... Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle TP, microbiología industrial, lo guardan como un archivo
lo va a guardar como un archivo de Excel directamente. Ponen guardar. Entonces, después, si nos vamos acá, abrimos el archivo de Excel y se los va a mostrar de esta manera. Para que se lo muestre separado en columnas, marcan acá la primera columna, se van a datos y le ponen texto en columna. Entonces, acá está marcado delimitado, le ponen siguiente, acá está delimitado por comas, le ponen coma, le ponen siguiente, finalizar. Y entonces le vuelve a mostrar el mismo cuadro que tenían resultados en una tabla Excel. Entonces, esto es lo que, por ejemplo, una sola medida. Yo ahora les muestro algunos resultados que yo obtuve, que ya calculé. Por ejemplo, para esta misma muestra, que es la 7. Bueno. Acá yo lo que hice fue distintas correspondientes a distintas fotos que saqué y le fui haciendo las medidas. Por ejemplo, acá medí, era una foto bastante buena, entonces pude hacer, como les mostré recién, pude hacer 343 medidas. Entonces, acá le saqué yo el promedio de todas las medidas. Le calculé la desviación estándar de todas estas medidas y después le calculé el error estándar. El error estándar es la desviación estándar dividido la raíz cuadrada del número de muestras. Bueno, eso lo hice para las distintas fotos que... bueno, no, este es el total. Yo lo que hice fue, para las distintas fotos les fui fui haciéndole las medidas y después reuní todas las medidas que hice en las distintas fotos en un solo archivo y saqué el promedio general de todas las medidas que hice en todas las fotos de esa muestra. Entonces, acá yo tengo o sea, en total hice 343 medidas, o sea que es una muestra de medidas bastante grande. Entonces después lo que hice fue ver la distribución de esas medidas en un histograma. O sea, lo que muestra el histograma es, porque tal vez el promedio no me está reflejando mucho cómo son las células, si están bien desarrolladas, si hay mucha proporción de células poco desarrolladas, muy chiquititas, si hay mucha proporción de células grandes, si en promedio son células medianas. Entonces, sí me da una idea, porque si tiene el promedio me da un valor de 6,2 micras, me está dando una idea de que las células son bastante grandes. Pero para ver un poco la distribución de esas células, pues se puede hacer un histograma. Entonces, para hacer un histograma, lo que se hace es seleccionar todas estas muestras, todos estos datos, y se pone insertar y van acá a la parte de histograma y hacen el histograma. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos. Selecciono todo esto. Entonces, insertar, histograma. Y acá ustedes pueden jugar un poco también cómo mostrar los datos en el histograma. Ustedes pueden, si ustedes hacen clic acá en la parte del eje X, se van a dar formato al eje X. Ustedes pueden elegir, por ejemplo, pueden elegir que sea automático, que es lo que hizo acá, o pueden hacer que el ancho del rango tenga un cierto ancho de un determinado ancho. Por ejemplo, podemos hacer que esto sea más chiquito, o sea, que los rangos sean menos la cantidad de categorías. Entonces podemos poner que
el ancho del rango sea de 1, de una micra, por ejemplo. Entonces, si hacemos eso, nos muestra los datos de esta manera. O puedo, por ejemplo, desbordar el rango. Entonces, por ejemplo, lo muestra de esta manera. Te muestra por ejemplo, muestra estos valores de los datos y a partir de acá los datos que son los valores que son mayores a 9. Yo le puedo poner que, esto acá lo haga para células menores, a partir de 4 micras, por ejemplo, o de 5 micras. Entonces me lo muestra así. O puedo hacerlo, en realidad esto es mejor hacerlo de la otra forma, para, digamos, no estar mirando aquellas células que son chiquititas, que no me interesan, le pongo, en realidad, en vez de desbordar, subdesbordar el rango y ponemos acá, por ejemplo, 5. Entonces acá me muestra, en esta barra se muestran todas las células que son menores de 5 y acá el foco está puesto en las células más grandes, por ejemplo. Y a ver, acá te voy a mostrar esto. Este es un análisis que, por ejemplo, estuve haciendo con distintos medios de cultivo. Entonces pueden ver, esta es la que estuvimos viendo ahora. En esta muestra, las células hay una alta proporción de células con un tamaño entre 5 y 7 micras. Pero, por ejemplo, en este medio de cultivo, por ejemplo, en las células tienen un diámetro bastante más chico. Entonces, si yo tengo que elegir un medio de cultivo, elegiría este de acá, el 7, antes que el 2, porque acá están mucho más desarrollados las células. A ver, acá tenía otra forma de visualizarlo. Claro, acá, por ejemplo, se ve más claro que la mayoría de las células en este medio de cultivo, el número 2, son células menores a 5 micras, mientras que acá la mayoría están en un rango entre 6 y 7 micras. Entonces, bueno, esta es una forma, un ejemplo de cómo se pueden llegar a analizar las células y ver cuál es el medio de cultivo mejor para producir una cierta célula, en este caso célula, que a mí me interesen en particular. Bueno, voy a dejar de compartir. Bueno, ¿entendieron más o menos? Esto mismo lo vamos a hacer con los conidios. A ver si lo podemos hacer con los conidios ahora, así se los muestro. Esperen que voy a empezar a compartir de nuevo. Para los conidios, a ver, esperen que voy a buscar la foto de los conidios. Vamos a guardarlo, a cerrarlo. Vamos a borrar estos resultados. Y entonces, bueno, vamos a pasarlo a 8 bits. Profe, no está compartiendo pantalla. Ah, no, bueno, perdón, ahí lo... ¿Ahí se ve? Ah, ahí está, perdón.
Se ve, profe, no sé si soy yo a lo mejor, las herramientas del programa nomás. Sí, ahí va, ahí pongo la otra foto. No, no. Esperen que voy a... Ahí está. Ahí ven todo. Ven la imagen de los conidios. No, profe, se ven las herramientas. ¿En los conidios no se ve? Ah, Por lo menos yo no lo veo. entonces capaz que tenga que compartirla. A ver. Ahora. Ahora sí, profe. Ah, bueno. Y entonces, bueno, ven la foto de los conidios, la foto de las herramientas del IMIJ y los resultados, las tres pantallas, las tres ventanas, ¿ven? Yo veo solo la foto de los conidios. Ah, no, se ve que no me permite compartir las tres, porque son como tres pantallas diferentes. Ah, si no sabes lo que voy a poner, compartir toda la pantalla. Ahí está. ¿Ahí ven todo? Sí, Sí, profe, profe. ahora sí. Ah, bien, tenía que poner compartir toda la pantalla, porque si no, no se veía. Bueno, entonces acá tenemos la foto de los conidios. Esto fue sacado con el aumento 40 por, que es el mismo aumento que para el caso de las células estas. Ahí no. De estas células, de las clamidosporas. Como ven, la barra es la misma y la diferencia de tamaño es bastante importante. O sea, hay bastante diferencia entre un tipo de célula y otro tipo de célula. Ambas células pueden generar después, empezar como a germinar y dar origen a una colonia de hongos, pero la diferencia en tamaño es bastante importante. Entonces, si esto está sacando con el mismo aumento, que es el 40 por. Yo lo que voy a ver es si no conviene sacarlo con el 100 por para que la imagen sea más grande. Pero bueno, vamos a hacer una prueba. Entonces, vamos a ver si la escala está todavía. La escala está bien, porque eran 130 píxeles cada 10 micras. Bueno, acá lo que está marcando que son 13 por cada micra. Entonces, está bien la escala, es la misma porque estamos utilizando el mismo aumento. Si utilizásemos una foto sacada con el 100 por, hay que volver a setear la escala porque es otra escala. O sea, los píxeles van a corresponder a otra distancia. Entonces, cada vez que uno cambia una foto por otra, sacada con otro aumento, hay que volver a setear la escala. En este caso, como fue sacada también con el 40 por del microscopio, es la misma escala. Entonces, lo que podemos hacer, vamos a hacer un zoom, a ver si se nos complica mucho hacer las medidas. Por ahí no. Por ahí lo podemos hacer. Entonces, hacemos el zoom, marcamos la línea esta recta y lo que hacemos es, lo que podemos hacer es decir, bueno, como son medias ovaladas estos conidios, determinamos en qué forma vamos a medirlo. Entonces, por ejemplo, vamos a medirlo en esta forma, tomando el diámetro más chico, digamos. Entonces marcamos de un extremo al otro. A ver, podemos aumentarlo un poquito más por ahí para que sea más fácil. También se ve más pixelado cuando uno le hace el zoom. Entonces puede marcar de un extremo al otro. Le ponemos measure.
Y después, una vez que le pusimos Measure, vamos de vuelta acá a Edit y podemos poner Fill. Entonces, cuando le ponemos Fill, lo que va a hacer es que va a mantener esta marca y vamos a saber qué conidios ya le medimos el diámetro y a cuáles falta medirle. Entonces, venimos a este, por ejemplo, le medimos. Por ejemplo, este medimos ahí y ponemos Control M, Control F. Venimos acá y medimos acá. Ponemos Control M, Control F. Control M, Control F, y así sucesivamente con todas las fotos. Uno se puede, con la manito esta, la aprieta y puede correrse y seguir midiendo. Por ejemplo, en este caso acá, que es un cúmulo de conidios, por ahí esto no los medimos. Nos venimos acá y marcamos la línea esta recta y volvemos a medir. Control M, Control F. Control M, Control F, y así con todos los conidios. Entonces lo que vamos a hacer es sacar fotos de este estilo de las distintas muestras para ver si hay mucha dispersión en los distintos medios de cultivo en el tamaño que tienen estos conidios, porque ustedes pueden ver que, por ejemplo, este conidio es más chiquitito, y incluso hay conidios que pueden llegar a ser más chiquititos y eso te está dando una idea que no terminaron de madurar. Entonces son conidios que tal vez no sean viables, que no puedan germinar y dar origen a una colonia de hongos. Entonces, bueno, van midiendo así todos los conidios. Cuanto más conidios tengan medidos, mejor, porque eso le va a dar los datos van a ser más confiables, van a poder sacar mejor el promedio o van a poder hacer un histograma donde tengan mayor cantidad de muestras y eso va a dar una idea más real de cómo es la muestra. Entonces, bueno, como les decía, estos resultados pueden poner summarize y entonces le da, por ejemplo, para estas 10 mediciones, les da que el promedio de estos conidios es de 2,2 micras. Y esta es la desviación estándar, o sea, la desviación estándar también les da una idea de qué tanta dispersión en tamaños tienen estas muestras. Cuanto mayor sea la desviación estándar, mayor va a ser la dispersión que tienen en tamaño, o sea, va a haber más categoría en el histograma de tamaños, digamos. Bueno, y esto es básicamente lo que les quería mostrar. Después voy a ver si no es mejor pasar una foto con el 100 por para que sea más fácil y la foto no esté tan pixelada, porque como le hacemos tanto zoom, queda como muy pixelado y es más difícil tomar las medidas. Bueno. No sé si tienen algo para preguntar de los problemas del teórico práctico, de la teoría que ahora tienen que hacerle el cuestionario de la teoría de la clase 3. Porque si, bueno, no tienen ninguna consulta, terminamos acá la clase y bueno, a las 4 tienen el cuestionario, de 4 a 6 tienen el cuestionario. Y cualquier cosa, si tienen alguna duda, me mandan un mail, yo les respondo. Y bueno, y el programa de microbiología industrial, bueno, todavía tengo que hacerle algunas modificaciones, va a ver si está todo bien, ya está casi listo, pero bueno, el cronograma ya lo tienen. Y la guía de trabajos prácticos lo estoy terminando en estos días y también se los voy a poner en el aula virtual para que vayan viéndolo junto con el PowerPoint. Las clases grabadas
se las voy poniendo en el canal de YouTube y en el aula virtual, así que las pueden consultar. Bueno, por mi parte yo no tengo más nada que decirles. No sé si alguien quiere hacer una consulta, la hace ahora, o si no, me manda un mail. Yo no tengo ninguna consulta, profe. Bueno, entonces dejamos acá y cualquier cosa me están escribiendo. Bueno, nos vemos. Adiós. Gracias. Chao, profe, hasta luego. Chao, Chao. profe, Chao, gracias. profe. Hasta luego. Chao.